Escuchar un centrifugado como este de noche o madrugada, si es que las ordenanzas de tu ciudad lo permiten, no es ya lo más recomendable para ahorrar en la factura de la luz, al menos de momento. Las claves para reducir esa cuantía cambian según el consumo general y otras variables, como el precio del gas o la empresa con la que tengas contratada la energía. Aunque para poder ahorrar es primordial saber qué tipo de tarifa tenemos contratada, algo que desconocen la mayoría de los clientes. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, del Planchagate a las coladas programadas. ¿Cómo puedes ahorrar hoy en la factura de la luz? El interés de españoles y españolas por saber si poner una lavadora por la mañana era más caro que por la tarde empezó en 2021. Cristina Delgado, que hoy es subdirectora y responsable de la web, era entonces la redactora jefa de Economía en El País. El sistema con tramos más caros y más baratos en la factura de la luz según la hora lo lanzó el Gobierno en junio de 2021. No era fácil explicar aquello, que nadie entiende la factura de la luz no es un secreto. El Gobierno lo sabía y organizó muchas campañas, reuniones. El caso es que nosotros, desde el periódico, quisimos hacer el tema más digerible, que lo entendiera por fin todo el mundo. Publicamos bastantes cosas didácticas, qué cambia, cómo entender la letra pequeña, cómo aprovecharlo. Pero es que al final la pregunta que todos nos hacíamos era la misma. Vale, pero esto en euros, ¿cuánto es? La cuestión es que en el primer diseño, las horas valle, el tramo más barato, iba de 12 de la noche a 8 de la mañana. Y por simplificar, pues calculamos qué podías hacer de verdad en esas horas sin que te matara el vecino. Vamos, por poner un ejemplo concreto, así cotidiano. En la web acabamos titulando uno de los artículos «Si planchas de madrugada te puedes ahorrar 38 euros al año». La verdad es que aquel titular se hizo todo un poco bola. Que si el Gobierno te iba a obligar a planchar por la noche, se llenó todo internet de memes. Vamos, el Planchagate lo acabaron llamando. Creo que al final a todos se nos quedó grabado que la luz por la noche es más barata. Pero es que ahora resulta que ya ni siquiera es así. Nacho, seguro que tú también te acuerdas de todo esto que contaba Cristina, ¿no? Perfectamente. Justo en esas fechas, de hecho, ese verano empezaba a escribir de energía en El País. No lo sabíamos, pero estábamos a un paso de la mayor crisis de precios hasta donde alcanza la memoria. Nacho Fariza es mi compañero de la sección de Economía y Nacho, estás hoy aquí porque en 2021, como decía Cristina, hablábamos de poner lavadoras después de las 10 de la noche para ahorrar, pero esto en septiembre de 2024 ya no es así. Pues no, Silvia, ya no es así. De hecho, ahora mismo, y por raro que pueda parecer, es más barato, mucho más barato, según qué días, poner la lavadora a mediodía. Pero siento decirte que Cristina también tiene razón en eso de que no es fácil explicar las cuestiones económicas de una manera sencilla. Ya. Y los consejos que te puedo dar hoy para ahorrar pueden servirte a ti, pero no a tu vecino, o al revés. Me lo imaginaba, pero vamos a intentarlo, Nacho. Para empezar, ¿por qué los consejos que me vas a dar hoy para ahorrar en la luz no son aplicables a todo el mundo? Pues básicamente porque no todo el mundo tiene el mismo tipo de contrato. Tu madre, incluso estando en la misma compañía en la que puedas estar tú, puede tener uno diferente del tuyo. Y tu vecino, del que hablábamos antes, también en la misma eléctrica, otro completamente diferente al de vosotras dos. Ya. El mercado eléctrico es, en fin, un universo amplísimo, podríamos decir, ¿no? Con centenares de opciones diferentes para todo tipo de consumidores. E incluso con contratos ad hoc, si llevas un tiempo en la misma eléctrica y sabes pelearlo bien. Las posibilidades de ahorro son máximas, sí, pero también las de perder dinero si no estás atento o si no sabes exactamente lo que tienes contratado. Algo que me temo pasa y bastante. Nacho, entiendo que cada una tenemos contratos distintos con empresas distintas y, por tanto, tarifas distintas. Justo. Las familias, los hogares, pueden optar grosso modo por dos tipos de mercados. El regulado, en el que el precio varía hora tras hora y día tras día en función de si hace sol o viento o de si la demanda es mucha o poca, o el libre, en el que firman un contrato a su gusto con la comercializadora que elijan. Y en el que en los últimos años han proliferado también los precios fijos, en los que se paga lo mismo, planches cuando planches, cocines cuando cocines, en fin, gastes cuando gastes. Y que no suelen ser precisamente los más convenientes.
Nacho, ahora me vas a explicar por qué no son convenientes, pero antes de seguir, yo tengo que confesarte que no sé si mi factura es del mercado regulado o del libre. ¿Cómo puedo saberlo? No te preocupes, Silvia, porque no eres ni muchísimo menos la única. Imagino. En las encuestas que hace cada cierto tiempo la CNMC, el regulador, 3 de cada 4 españoles confiesan desconocer las diferencias entre el mercado libre y el regulado. 3 de cada 4. Y 2 de cada 3 no saben qué tarifa tienen contratada ellos mismos. Quizás sea un buen momento, Silvia, para hacer vuestra habitual pausa de Hoy en el País y así damos a los oyentes un margen para que cojan su factura y vean qué tienen contratado. Y también, si les interesa o no, planchar a una u otra hora. Nacho, me parece perfecto. Enseguida volvemos. Nacho, estabas a punto de explicarme cómo saber si nuestra compañía de la luz es regulada o de mercado libre, con la factura en la mano. Lo más importante es ver quién nos manda esa factura. Si es Cura Energía, Gas and Power, Energía 21 o Basser, estamos en el mercado regulado. Si es de cualquier otra, Silvia, estamos en el libre. Y es importante saberlo porque nada nos obliga a estar en uno o en otro. Tenemos, como decíamos antes, decenas, centenares de opciones posibles entre las que elegir. ¿Y qué ventajas tiene cada una? En el regulado, Silvia, el precio varía hora a hora en función de una serie de parámetros ajenos a nuestro control, como el viento que haga, el sol o lo que consuman el resto de hogares y de empresas. Pero también tiene algunas ventajas. La noche antes, por ejemplo, puedes saber muy fácilmente cuáles serán los precios del día siguiente y a qué hora te conviene poner esa lavadora, el lavavajillas o cargar el patinete o el coche eléctrico si es que ya tienes uno. Además, el margen de ganancia de la eléctrica que te vende esa electricidad viene fijado de antemano por el gobierno y el término de potencia suele ser mucho más bajo que en el libre. Hago un breve inciso, si te parece, en esto último, sí, porque es importante. Si queremos ahorrar, un buen consejo es siempre bajar la potencia contratada, porque son muchísimos los consumidores que pagan de más cada mes por tener más potencia contratada de la que realmente necesitan. Es un error muy común, Silvia, y que tiene fácil solución. Nacho, ¿y esto es fácil de pedir y de conseguir con nuestra compañía eléctrica? Fácil, facilísimo. Es tan sencillo como avisar. Eso sí, hay que echar números antes y ver que tampoco vayamos muy justos. Pero bueno, como un criterio general se puede decir que para un hogar medio, con 4 kilovatios de potencia, va más que de sobra. Pero volvamos a la diferencia entre los dos mercados. Estar en el libre también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Permite, por ejemplo, combinar suministros como luz y gas o, bueno, si prefieres despreocuparte del todo, elegir una tarifa de precio fijo. Pero antes me has dicho, Nacho, que esto no era muy conveniente. No, lo más normal es que si optas por esta modalidad acabes pagando más de lo que pagarías en el regulado o con una tarifa de discriminación horaria, a poco que sepas adaptar tus consumos, la realidad de tu día a día, digamos, a esas condiciones que te ofrece la eléctrica. Por tanto, si he entendido bien, los consejos sobre cuándo es más barato hacer una colada de color afectan a estos consumidores, ¿no? A los del mercado regulado. Justo, a los del regulado siempre. Y también, Silvia, a algunos de quienes están en el libre y tienen una tarifa con discriminación horaria, es decir, con tramos caros y con tramos baratos. Está claro que para ese 40% de consumidores del regulado, unos 8 millones en total, planchar o poner el lavavajillas a una u otra hora sí marcará la diferencia en su factura. ¿Es ese tu caso, Silvia? Pues ahora ya puedo decirte que sí. Pues voy a ver si puedo darte algunos consejillos muy sencillos, muy fáciles para ahorrar un poco. Bien. Lo primero es, si nos acordamos, mirar los precios del día siguiente en la web de Red Eléctrica de España, de REE, muy sencillo, o en una de las muchísimas webs que lo replican cada noche. Aunque parezca difícil, te aseguro que no lo es. Vale. Pero, en fin, si no queremos o no podemos estar tan pendientes, hay un truco general que nos puede ayudar a ahorrar sin seguir todo al milímetro. Consumir cuando más sol hace. Esa es fácil. Y si es posible, Silvia, los fines de semana también, ¿vale? Cuando la demanda cae con fuerza y los precios también bajan. Es decir, que ya nada de lavadoras por la noche. Nada, Silvia, las noches para descansar. El acelerón de la energía solar fotovoltaica en los últimos años ha sido tal que esas horas centrales del día de las que hablábamos son ahora, al menos la mayor parte de días, hay excepciones, claro, pero suelen ser las más baratas. Y también, Silvia, las más limpias, porque son aquellas en las que la proporción de energías renovables sobre el total es mayor. Y también, ojo, en algunas de ellas sobra oferta, es decir, hay más oferta que demanda. Y este es un buen truco para aprovechar y ayudar al conjunto del sistema a compensarse.
Hablabas ahora de compensar y yo quería preguntarte por una cuestión que me parece que nos interesa a todos, a todas, que es la del IVA. Aquel IVA reducido del 21 al 10% que estaba previsto hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo ha funcionado esto, Nacho? Pues mira, Silvia, aunque ya temperada, la fortísima subida de precios durante la crisis energética también ha tenido impacto sobre la fiscalidad de la luz. Para este año, el Gobierno ha rebajado ese IVA del 21 habitual al 10% actual si el mercado mayorista supera los 45 euros por megavatio hora en media mensual. A ver, esto todo parece muy complejo, pero no lo es. Ahora mismo estamos claramente encima de ese umbral y muchísimo tendrían que cambiar las cosas en lo que queda de 2024 para que volvamos otra vez al IVA al 21. Es decir, de aquí a final de año, prácticamente seguro, el IVA va a estar al 10% en nuestras facturas. Está claro que es bueno para el bolsillo, sin duda, pero dime, ¿cómo le está sentando eso a las arcas públicas? Pues no tan bien. De ahí que nada parezca indicar que el Gobierno vaya a prorrogar esta medida más allá del 1 de enero del año próximo. A ver, el cálculo no es fácil, porque cada mes es un mundo, pero de media podríamos decir que ha costado algo así como unos 100 millones de euros mensuales a las arcas públicas desde que se puso en marcha. Un dineral, es un dineral, Silvia, y que además se suma a los varios millones de euros que se habían aplicado ya antes en forma de ayudas, subsidios, rebajas fiscales para que empresas y hogares pudieran capear la crisis. Aunque esa crisis energética ya haya quedado atrás, no se nos puede olvidar, además, lo que fueron aquellos meses de 2022. Sí. Precios del gas por las nubes, luz en precios máximos también. Lógico que el Gobierno tuviera que poner medidas encima de la mesa, pero la situación ha cambiado mucho desde entonces. Ya veo, Nacho. Estábamos hablando de compensar, estábamos hablando de ese IVA también reducido y hay otra cosa que te quería preguntar porque si no recuerdo mal, en aquel 2021 una de las motivaciones para cambiar esa factura de la luz también era hacer un uso más eficiente de la energía. Pues sí, Silvia, y ese es, de hecho, el mejor legado no de ese cambio en la factura, sino de la propia crisis energética. El cambio de chip en la forma en la que prácticamente todos consumimos. No hacemos lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Esa subida de precios yo creo que nos ha hecho cambiar un poco nuestros hábitos, ¿no? Por dos motivos. Uno, porque somos más conscientes de que el derroche se paga y se paga caro, y porque sabemos que no es lo mismo ni para nosotros ni para el medio ambiente consumir electricidad en un momento o en otro. Yo creo que esto es importante saberlo porque muchas veces no somos conscientes, ¿no? De que poner una lavadora a la 1 de la tarde o a las 3 de la tarde no tiene el mismo impacto ambiental que ponerla ese mismo día a las 10 de la noche. Así que volvamos un poco a lo anterior. Mejor en las horas centrales del día, eso está claro, y mejor también los fines de semana que los días de diario. Ahora, además, ajustarnos es mucho más fácil porque muchísimos de nuestros consumos se pueden programar muy fácilmente. Las lavadoras, los lavavajillas, los coches eléctricos. No es tan difícil como parece ni como algunos quieren hacernos creer. Nacho, gracias. Y te cuento cuando me llegue la próxima factura de la luz cómo me ha ido. Espero que mejor que las anteriores, Silvia. Muchísimas gracias por la invitación. Este episodio lo ha diseñado Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Nacho Fariza. Gracias por escuchar.